que se puede resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto con menos dinero. Para no equivocarnos, lo mejor es preguntar y vamos con el método democrático, estoy seguro, a tener el mejor resultado. La primera es la continuación de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México. La segunda opción, Santa Lucía, hoy se transforma para un sistema aeroportuario con la rehabilitación y modernización del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y la rehabilitación y modernización del Aeropuerto Internacional de Toluca. Las trayectorias principales de operación son compatibles entre ambos aeropuertos. Cancelar el aeropuerto llevaría a una pérdida de cerca de 90,000 o 100,000 pesos, 100,000 millones de pesos. ¿Quién en su sano juicio en México o en el mundo va a venir a invertir en un país, en una obra de infraestructura transeccional, cuando saben que cuando llega otro gobierno te la puede echar para atrás? La construcción de la vía férrea para un tren, el Tren Maya. Para financiar este programa se van a utilizar los fondos que se recaudan del impuesto al turismo, de modo que va a ser una inversión mixta, inversión pública, inversión privada. Vamos a estar en condiciones de lanzar la convocatoria, iniciar el proceso de licitación desde el día 1 de diciembre, con un costo de 120 a 150 mil millones de pesos. La propuesta de Andrés Manuel del Tren Maya consiste en llevar un flujo importante de turistas que llegan actualmente a Cancún, llevarlos por la Riviera Maya. Una obra que no se hace desde hace 40 años, una obra de esta magnitud. Tabasco está destinado a ser la capital energética del país. Nosotros nos proponemos aprovechar esa condición. Es un país con casi la mitad de su población en una situación de carencia, de alguna carencia económica. Es un país que tiene más o menos por ahí del 20% de su población en carencias graves, en pobreza extrema, con pobreza alimentaria. Es un país con una gran desigualdad social. Es un país que también está muy molesto. Es un país que quiere mucha expectativa, que tiene, mucha expectativa ante las promesas de un nuevo gobierno. Puede escucharse como un discurso quizá neoliberal, tecnócrata, fifí, acartonado, pero lo cierto es que pues para cada programa y para cada propuesta se necesita dinero. Puede ahorrarse, puede reducirse, puede despilfarrarse, pero se necesita dinero y el dinero pues desgraciadamente no crece en los árboles, sino la cosa sería un poco más sencilla. O quizá no. En fin, hoy en esta mesa de análisis agradecemos mucho a Cristóbal Meléndez Aguilar, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, que esté aquí con nosotros. Cristóbal, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Y también a Marcelo de la Jara, especialista en crecimiento económico y mercado laboral. Muchísimas gracias del Centro Espinosa Iglesias. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, pues iniciemos con dos temas el día de hoy. El primero es el asunto de infraestructura, tan polémico, el aeropuerto, una consulta para hacer el aeropuerto, cancelar una obra de esta magnitud, ¿qué pasa si se cancela? Dice la gente de Morena, que hemos platicado con ellos en muchas ocasiones, que los mercados más bien estarían como exagerando, que las visiones apocalípticas realmente no se van a dar como tal, que sí va a haber aeropuerto, pero que lo van a hacer en otro lado y va a ser nada más chiquito que el de Santa Lucía, y por el otro lado el Tren Maya, y los asuntos ahí de construcción de carreteras. Algunos textos ya empiezan a hablar también de que hay una propuesta de que no se utilicen tantas maquinarias para que así se pueda generar más empleo. ¿Qué visión tienen? ¿Quién quiere comenzar? ¿Cristóbal? Sí, bueno, los proyectos de infraestructura que ahora se están planteando, principalmente en la región sur, que esto ha quedado rezagado ya por 4 sexenios. La región sur pues ha quedado relegada, claro, porque principalmente estos proyectos de infraestructura iban enfocados a un tratado de libre comercio que supuestamente iba a generar un crecimiento económico, en el cual pues esto iba a generar también empleos,
pero estas obras eran principalmente en el norte. Esto se dio por 4 sexenios. Esto ha generado un rezago importante en la región sur. Ya desde hace 3 años se empezó a plantear todo esto de las zonas económicas especiales para tratar de atraer inversión hacia el sur. El Tren Maya, sería pues realmente una propuesta importante que traería recursos. Va a quitar cierta cantidad de recursos del presupuesto, pero sí puede ser un proyecto muy rentable. O sea, hay tanto turismo en el cual pues los mismos turistas pues van trayendo su dinero. Hay inversión extranjera directa que lo va a apoyar. Esto generaría un rendimiento importante y el mismo proyecto lo pagaría. O sea, no habría un gran problema, ¿no? Hay un tema de rezago en el sur del país, y nos dices, Cristóbal Meléndez, o sea, viene una propuesta de invertir en un tren, puede generar empleo y puede desarrollar la zona. ¿Se puede hacer esto? ¿Estás de acuerdo, Marcelo de la Jara? ¿Y se puede hacer con el asunto polémico, por ejemplo, de un aeropuerto? Mira, respecto al sur, coincido con Cristóbal, la región sur del país está muy rezagada en términos de infraestructura. Hay estudios de hace muchísimo tiempo que muestran que verdaderamente una buena parte del subdesarrollo de esa zona depende de esta falta de infraestructura, ¿no? Ahora, dicho esto, también coincido con Cristóbal en el sentido de que pareciera que el financiamiento de esta obra del Tren Maya estaría más o menos amarrado en términos de dos fuentes. Una fuente que serían los ingresos de los impuestos o de los ingresos que genera el mismo turismo, que es muy grande en la zona, y por otro lado inversión privada, ¿no? Ahora, cuando se discute sobre infraestructura en México, creo que si bien en el sur está un poco fácil el asunto, en el sentido de que hay tanto rezago en infraestructura que quizás cualquier cosa que se haga en la zona que facilite el transporte de personas, de carga, de turistas, va a tener un impacto beneficioso. Ahora, en general, hablando ya más en general un poco del aeropuerto y de otras discusiones sobre infraestructura que tenemos, creo que en general están mal enfocadas. No hay realmente un estudio, no hay estudios suficientemente sólidos para decir por qué un tipo de infraestructura y por qué en cierto lugar, ¿no? Claro. Entonces hay consideraciones. Quienes han estudiado estos temas utilizan en general grandes cantidades de datos. Ahora que está de moda el Big Data, específicamente para este tema es muy útil. Se necesita cruzar mucha información. Tienes que cruzar la red de carreteras y de transporte aéreo y transporte marítimo que tienes con el nivel de actividad económica de los distintos municipios, de tal manera que tú puedas decir, si pongo un tren que pasa por estos municipios o si establecemos un aeropuerto en un determinado lugar, ¿qué impacto va a tener? ¿Verdad? O sea, ¿qué impacto tiene? Si es un impacto muy local, si es un impacto que se va a derramar en otras regiones del país, ¿cómo va a ayudar a la población local a desarrollarse económicamente, a enfrentar mejor los choques que puedan tener cuando, por ejemplo, cae la actividad económica en la zona? ¿Qué vías de escapes permite esa infraestructura? Entonces, esa discusión en general no la tenemos en ningún tipo de discusión sobre infraestructura que se hace. Entonces sí se requiere y hay en México gente que puede apoyar a hacer estos estudios de manera un poco más científica. Entonces, desde el Vamos estamos con estas dos situaciones polares. Lo del Tren Maya pareciera que, dada la zona, no hay demasiados riesgos en términos de que sea una obra que vaya a fracasar o que no vaya a tener un impacto. Ahora, lo del aeropuerto puede ser un poco más discutible. Ese es un asunto que me gustaría que tocáramos hoy. ¿Qué pasa si se cancela el aeropuerto? ¿Qué pasa si va a Santa Lucía? Si
si se cancela el aeropuerto, como va. Al principio había un poco más de certidumbre, decían, no, probablemente no se va a cancelar, va a continuar esta obra, etcétera. Y yo he leído de todo, gente que señala que la cosa pues no es tan grave, que es una obra, que como se pueden cancelar muchas obras, no hay más allá de un impacto a ciertos inversionistas, y otros que hablan pues de que esto podría ser apocalíptico y podría ser el error de octubre y podría terminar por generar pues hasta salida de inversionistas del país y un castigo de las calificadoras en la confianza. ¿Qué opinión les merece a ustedes como expertos económicos en el tema? ¿Qué pasa si se cancela Texcoco por una consulta popular y se va a construir un aeropuerto en Santa Lucía con todo lo que ya sabemos de este debate, Cristóbal? Sí, bueno, ahorita con la consulta que es antes del paquete económico 2019 es importante porque ya se conocería realmente cuántos son los recursos que se necesitarían para cualquiera de las opciones. Entonces, si se llegara a cancelar, pues se hacen los ajustes pertinentes en el paquete económico y no necesariamente todo lo que se haya construido en el actual aeropuerto sería una pérdida, pues se puede reutilizar todo ese proyecto en alguna otra cosa. Eso sería pues una decisión de los ciudadanos. Ellos saben que hay repercusiones en caso de una cancelación del aeropuerto, pero es una decisión que ya no dependa completamente de los políticos. Se dice, bueno, ya lo cancelaste, bueno, fue por un error de alguien del gobierno. En ese caso, si son los ciudadanos los que eligen, pues si hay pérdidas, si hay adversidades, sería por la decisión de ellos. ¿Tú qué opinas, Marcelo de la Jara? Mira, a mí lo que me preocupa más son dos cosas. Primero, el contexto en el que estamos discutiendo esto. Estamos discutiendo acerca de una obra multimillonaria que tiene digamos muchos recursos asignados a ella, recursos que podrían utilizarse en otras cosas sin duda, pero básicamente un contexto en el cual el gobierno actual, que es el que ha iniciado esta obra, no está dando ningún tipo de certeza ni a la ciudadanía ni a los inversores acerca de una obra que ese mismo gobierno inició. Yo creo que yo pondría la mayor, digamos, el mayor peso de la culpa en la situación que tenemos ahora en el gobierno actual, dado que no está haciendo lo suficiente, no está haciendo lo mínimo para explicarle a la población, para recordarle a la población cuál es la necesidad de este aeropuerto, si es que la hay, cuál es el impacto que va a tener, cuáles son los costos. No tenemos verdadera, creo yo, con suficiente transparencia, información acerca de los sobrecostos que se hablan, digamos, ante cada acusación que hay de esta obra en términos de corrupción, en términos de sobrecostos, en términos digamos del abuso, ¿no? Del manejo que se está haciendo de todo esto. No tenemos de parte del presidente de la República ni de sus secretarios suficiente información clara y transparente respecto de lo que está pasando con el aeropuerto. Entonces hay una falta de información importante y no hay una seguridad por parte del gobierno actual. Yo creo que el gobierno actual sigue gobernando hasta el 1 de diciembre y es quien ha permitido prácticamente que todo esto escale al nivel que ha escalado. Entonces, el principal responsable es quién encargó la obra y quién no la está cumpliendo. Al fin y al cabo, en el Grupo Aeroportuario Ciudad de México hay una mayoría estatal en ese fideicomiso, en esa empresa, y es el Estado el que tiene que salir adelante y decir, a ver, esta es la situación con total transparencia para que la gente tenga absolutamente toda la información que necesita para tomar una decisión, ¿no? ¿Qué opinión les merecen estas visiones, quizá un tanto, insisto, apocalípticas, muy de desastre, que señalan se van a caer mercados, se van a salir inversionistas, los indicadores nos van a dar calificaciones espantosas, no va a haber confianza en nuestro país? ¿Qué opinas, Cristóbal? ¿Qué opinas, Marcelo? Bueno, los mercados ya han descontado esta situación. Desde un inicio se ha estado diciendo que el proyecto se va a cancelar. Entonces, el mercado es prácticamente inmediato. Cuando se dan estas declaraciones, ya se van haciendo los ajustes en la bolsa, en las inversiones, ¿no? Yo creo que ya está descontado. Sí podría haber un efecto negativo,
pero ya el principal problema ya lo absorbió de todo el mercado. Bueno, a mí me gustaría concentrarme más en ciertos posibles problemas reales. Es decir, imaginemos que verdaderamente el aeropuerto venía a resolver un problema de falta de infraestructura en el transporte de ciertas cosas. No sé, igual está faltando transporte de carga, está faltando una reasignación del tráfico aéreo de tal manera que la productividad aumente o que las empresas puedan poner en marcha nuevas inversiones, nuevas empresas, nuevas oportunidades de negocios. Yo creo que eso es lo que se podría perder verdaderamente, más que el costo fiscal que pueda tener el Estado, que va a ser grande, sin duda, pero verdaderamente hay tan poca información respecto del impacto negativo o positivo de cancelar esta obra que realmente estamos en ascuas al respecto. Yo creo que si verdaderamente el aeropuerto venía a resolver algo que la nueva configuración con 3 aeropuertos o con Santa Lucía no van a resolver, entonces sí estaríamos en problema, porque estaríamos postergando muchos años quizás un mecanismo que nos permitiría resolver ciertos problemas de congestión que tiene la Ciudad de México, de transporte que tiene la Ciudad de México. Entonces lo primero que perdemos es esa posibilidad de crecimiento y de desarrollo, ¿no? Pues para modo de conclusión, Cristóbal Meléndez, Marcelo de la Jara, ¿cuál debería de ser en estos momentos la visión hacia el tema económico de la Cuarta Transformación? Tienes toda la razón, Cristóbal, cuando dicen, es que no es el presupuesto, todavía. O sea, todo lo que sabemos hoy día está trazado, como dices, Marcelo. O sea, no sabemos a bien cómo vienen las cosas. Habla por ahí, por ejemplo, la próxima secretaria de Energía, de la posibilidad de cancelar o de eliminar el IEPS, el impuesto a los productos y servicios, que tiene el tema del gasolinazo. ¿Qué piensan de todo esto a forma de conclusión? Bueno, la elaboración del paquete económico será complicado. Habrá algunos elementos que van a requerir más presupuesto de estos proyectos de infraestructura, pero habrá otras reducciones de presupuesto. Esto, la disminución del ramo 23, lo del seguro popular. Y eso pues son menos recursos para los estados principalmente. Claro. Entonces, ¿quiénes estarían aquí pues en un aprieto? Pues principalmente los estados, porque si el gobierno federal va a requerir en ese sentido una disminución de su gasto público, pues afectaría a los estados, ¿no? Y el problema de disminuir el IEPS, si de por sí ya está complicado ver cómo se va a mover pues el gasto público, si tienes menos ingresos, pues eso lo haría más difícil. ¿Qué nos dices? No hay que bajar impuestos, no hay que bajar ningún impuesto. No hay que quitarlos. No hay que quitarlos. Uno de los graves problemas históricos del financiamiento del Estado en México tiene que ver con la gran dependencia que el financiamiento del Estado tenía en los ingresos petroleros. Y ya vimos que esa es una fuente que va hacia abajo, que es muy inestable, que tiene muchas fluctuaciones, hay mucho riesgo, está prácticamente fuera de nuestro control, dado los precios de petróleo. Y el Estado ha estado financiando gasto corriente o recurrente con estos ingresos que son tan inestables y que vienen son el retorno de la riqueza del país, que debería invertirse en generar más riqueza al país, por ejemplo, para infraestructura. Entonces, una de las cosas que sí se ha logrado en este último sexenio es, quizás un poco por accidente, un poco por suerte y de manera deliberada en parte, también es subir el porcentaje del gasto público que se financia con ingresos tributarios. Si bajamos el IVA, si quitamos el IEPS, eso es ir para atrás en ese logro. Además, el IEPS tiene esta propiedad de que es un impuesto verde, que es progresivo, es decir, lo pagan más quienes más ingresos tienen. Entonces tiene una serie de propiedades que desde el punto de vista de los principios de las finanzas públicas vale la pena mantener. Entonces, mi sugerencia, y en parte la del SEI también, es no bajar impuestos, tratar de sostener el financiamiento de los gastos
corrientes o recurrentes del Estado con ingresos recurrentes y destinar los ingresos petroleros a financiar un sistema de infraestructura bien pensado, bien analizado y bien diseñado para que realmente tenga un impacto en el crecimiento económico del país. Les aprecio mucho la comunicación esta mañana, la plática. Gracias, Cristóbal Meléndez Aguilar, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Marcelo. Buenos Najera. días. Muy buenos días.